¿Qué es la fuerza? ¿Es el tamaño de un músculo, el estruendo de un peso al caer, o algo más profundo, algo silencioso y arraigado en la tierra misma? Imagina el backstage del Campeonato Mundial de Halterofilia en Moscú, Rusia, el 10 de noviembre de 2025. El aire es denso, casi irrespirable. Huele a magnesio, a sudor y a esa intensidad animal que precede a las grandes batallas de poder. Es un mundo de gigantes, de mujeres con cuerpos esculpidos por años de entrenamiento extremo, donde la fuerza bruta no es solo una cualidad, es una religión. En este templo de la potencia, la imponente presencia de las atletas de la Escuela de Europa del Este, con sus gritos guturales y su poder explosivo, contrasta con la figura serena de una joven mexicana cuya aproximación al deporte es una herejía silenciosa. Ella es Citlali La Montaña Ortiz. A sus 22 años, esta joven levantadora de pesas, originaria de una comunidad nahua en las faldas del volcán Popocatépetl, es una anomalía. A diferencia de sus rivales, su físico no es una exhibición de musculatura hipertrofiada. Es compacto, denso, funcional, más parecido al de una gimnasta o una bailarina de danza folclórica. Su fuerza no es visiblemente explosiva, es profunda, controlada, como la energía contenida de un volcán antes de la erupción. Su rostro es sereno, y antes de cada levantamiento, cierra los ojos en un breve ritual de concentración que sus rivales, en su ignorancia, malinterpretan como miedo o debilidad. La contradicción de Citlali es la de una sabiduría ancestral en un mundo de ciencia moderna. Su fuerza no proviene de la biomecánica tradicional, sino de una filosofía que le enseñó su abuelo, un mecapalero, un cargador tradicional que podía transportar cargas increíbles por las montañas usando un mecapal. Él le enseñó a levantar peso no con los brazos o las piernas, sino usando todo el cuerpo como una unidad conectada, desde los pies anclados a la tierra hasta la mente enfocada en el cielo. Le enseñó a respirar con la montaña, a encontrar el equilibrio antes que la explosión. Lucha por validar este método holístico en un deporte dominado por la ciencia de la fuerza máxima. ¿Puede una montaña silenciosa mover más peso que una explosión ruidosa? La reina de este mundo de explosiones es Petra la Bestia Ivanova. A sus 30 años, la campeona búlgara es una leyenda viviente, la poseedora del récord mundial y el producto perfecto de la legendaria y brutal escuela búlgara de halterofilia. Es una montaña de músculo, con una presencia que intimida a sus rivales mucho antes de que toquen la barra. Su expresión es de una confianza feroz, casi animal. Desprecia cualquier método que no sea el suyo, basado en la máxima intensidad y la fuerza explosiva. Para ella, levantar pesas no es un arte, es un acto de violencia controlada contra la gravedad. Y en Citlali ve una ofensa a su religión. El primer choque de mundos ocurre en la zona de calentamiento. Petra, con sus audífonos bombeando música industrial, realiza levantamientos explosivos que hacen temblar el suelo. Cada repetición, un gruñido de esfuerzo. Pasa junto a Citlali, que está en el suelo, realizando una serie de estiramientos lentos y fluidos, casi como de yoga, sincronizados con su respiración. Petra se detiene por un momento, se quita un audífono y la mira con una mezcla de diversión y desprecio. ¿Estás aquí para levantar pesas o para una clase de danza folclórica?, le dice en un inglés tosco. Citlali no responde, ni siquiera abre los ojos, simplemente continúa con su ritual, negándole a Petra la reacción que busca, una afrenta silenciosa que irrita profundamente a la campeona. El escenario para la humillación pública está preparado. Es la presentación oficial de los atletas, un día antes de la competencia. Los medios de comunicación de todo el mundo se agolpan alrededor de Petra, la reina. Un periodista le pregunta sobre la sorprendente y poco ortodoxa clasificación de la joven mexicana. Petra mira a través de la sala hacia Citlali, que está de pie, tranquila, a unos metros de distancia. Y entonces Petra se ríe. No es una risa normal, es una carcajada grave, gutural, que resuena en la sala, un sonido diseñado para afirmar su dominio y ridiculizar a la retadora. Con un desdén que no se molesta en ocultar, toma el micrófono. Ella,
dice, su voz un trueno burlón. Mírenla. Todos los ojos se giran hacia Citlali. Parece que se equivocó de competencia. Quizás vino a la de ballet. La prensa ríe. Cómplice. Petra continúa saboreando el momento. En este deporte se necesita músculo, no equilibrio. La humillación es pública, brutal. No solo ataca su físico, sino que ridiculiza la filosofía entera que es la base de su fuerza. Mañana veremos qué levanta si es que puede levantar la barra. Citlali escucha cada palabra. No reacciona, no cambia su expresión. Simplemente termina su estiramiento, se levanta y se retira en silencio, llevándose consigo la ofensa. La noche antes de la competencia, mientras Petra come un filete de casi 1 kilo y visualiza sus levantamientos con una agresividad controlada, Citlali está en su habitación de hotel. No está comiendo, no está visualizando, está dibujando en un cuaderno. Dibuja la silueta del Popocatépetl, el volcán que ha sido su vecino y su maestro toda su vida. Dibuja las fuerzas que actúan en su interior, la presión que se acumula lentamente, la energía que viene desde lo más profundo de la tierra. No se está preparando para una competencia de fuerza, se está preparando para una ceremonia de poder, uno que sus rivales no pueden entender. Su motivación ha cambiado. La medalla de oro, el récord mundial, siguen siendo el objetivo, pero ahora hay algo más. La burla de Petra no la ha debilitado, la ha enfocado, le ha dado una claridad de propósito. No va a competir contra la bestia, va a demostrarle la diferencia fundamental entre la fuerza que se muestra, la que grita y explota, y la fuerza que se posee, la que está arraigada, silenciosa y es inamovible. Va a demostrarle la diferencia entre una explosión y un volcán, y sabe que un volcán, aunque parezca dormido, tiene el poder de cambiar el mundo. La mañana de la competencia, el ambiente en el backstage es eléctrico. Las levantadoras se preparan. Sus rituales una mezcla de concentración y automotivación agresiva. Se golpean los muslos, inhalan amoníaco, gritan para activar su sistema nervioso. Citlali, en cambio, está sentada en un rincón, con los ojos cerrados, respirando lenta y profundamente. Parece una isla de calma en un océano de caos. Sus rivales la miran con una mezcla de burla y confusión. No entienden que ella no necesita gritar para despertar su fuerza. Su fuerza nunca ha estado dormida. Siempre ha estado ahí, esperando como la montaña. La primera modalidad, la arrancada, snatch, comienza. Es una prueba de velocidad y técnica. Petra Ivanova, como se esperaba, es una fuerza de la naturaleza. Levanta pesos enormes con una facilidad aterradora. Cada levantamiento un rugido de dominio. Se coloca en primer lugar, estableciendo una ventaja considerable. Citlali, por su parte, levanta con una técnica fluida, casi sin esfuerzo. Sus movimientos son tan limpios que los pesos parecen más ligeros de lo que son. Falla un intento, pero asegura a los otros dos, colocándose en una sorprendente tercera posición, más cerca de Petra de lo que nadie, especialmente la propia Petra, había anticipado. Todo se decidirá en la segunda y última modalidad, el envión, clean and jerk, una prueba de fuerza pura y estabilidad. En el breve descanso, Petra mira la tabla de clasificación y una mueca de irritación cruza su rostro. La bailarina sigue ahí. Sigue siendo una molestia. Decide que es hora de terminar con el juego, de aplastarla, de demostrarle cuál es la verdadera fuerza. La arrogancia, esa grieta en la armadura de todos los gigantes, comienza a mostrarse, y Citlali, la montaña, lo siente. Siente el temblor que precede al error. La batalla final está a punto de comenzar. En el vestidor, Citlali le muestra a su entrenador el dibujo del volcán. Ellas son la explosión, la ceniza que se lleva el viento, le dice en voz baja. Yo soy la montaña, la fuerza que viene desde adentro, desde la tierra, lenta pero imparable. Su entrenador, un hombre mayor que ha creído en su método desde el principio, simplemente asiente. No se necesitan más palabras. El plan no ha cambiado. La filosofía es el plan. Y la montaña está lista para entrar en erupción, no con ruido y furia, sino con un poder silencioso y devastador.
La modalidad de envión comenzó como una demostración de poderío. Petra, la bestia Ivanova, salió a la plataforma como una reina guerrera reclamando su trono. Su primer intento, un peso monstruoso de 140 kilogramos, fue un acto de pura violencia controlada. El clean, el levantamiento de la barra hasta los hombros, fue explosivo. El jerk, el empuje final sobre la cabeza, fue acompañado por un rugido gutural que pareció hacer temblar la plataforma. Las 3 luces blancas se encendieron. Levantamiento válido. La multitud, mayoritariamente rusa y de Europa del Este, estalló en una ovación. Era una declaración de intenciones, un mensaje para todas las demás. El trono no estaba vacante. Citlali, por su parte, esperó pacientemente su turno. Su primer intento fue con 130 kilogramos, un peso considerablemente menor. Se acercó a la barra con su calma característica, cerró los ojos por un instante y luego levantó. Pero su técnica era una antítesis de la de Petra. Su clean no fue una explosión, fue un movimiento fluido, una ola de energía que comenzaba en sus pies y viajaba a través de su cuerpo, usando su estructura ósea para guiar la barra hacia arriba. Su jerk fue un empuje estable, casi meditativo. No hubo grito, solo el sonido de su exhalación controlada. 3 luces blancas. El peso, aunque menor, parecía haberse movido con una facilidad desconcertante. Los comentaristas de la transmisión internacional estaban perplejos. Una técnica muy extraña la de la mexicana, dijo uno. No parece que esté usando su máxima potencia. Es más como si estuviera guiando el peso. Es increíblemente eficiente, pero ¿será suficiente para desafiar a la bestia? La pregunta flotaba en el aire. El mundo de la halterofilia, acostumbrado a una sola forma de entender la fuerza, estaba presenciando una herejía y no sabía cómo interpretarla. ¿Era la calma de Citlali una señal de debilidad o la manifestación de un tipo de poder que ellos no podían comprender? La competencia avanzaba y la brecha entre Petra y Citlali se mantenía. Para su segundo intento, Petra subió a 145 kilogramos. Lo levantó, pero esta vez con dificultad. Hubo un ligero tambaleo en sus brazos, una pequeña grieta en su armadura de invencibilidad. El rugido fue un poco más forzado. Citlali respondió con 138 kilogramos, un salto de 8 kilos. De nuevo, su levantamiento fue impecable, sereno. Parecía que estaba levantando en un universo diferente, uno sin la presión y la tensión que consumían a las demás. La calma de Citlali comenzaba a ser un arma psicológica. Estaba metiéndose bajo la piel de Petra, sin decir una sola palabra. La montaña no se movía, pero su sola presencia estaba causando una erosión en la confianza de la bestia. El contraste se magnificaba en las esquinas. El entrenador de Petra, un hombre severo de la vieja escuela búlgara, le gritaba instrucciones, números, recordatorios de su poder. «Explota, Petra. Usa tu espalda. Rompe la barra». Era un diálogo de agresión, de dominio. En la esquina de Citlali, su entrenador apenas hablaba. Le daba agua, le ponía una toalla fría en el cuello y le decía frases cortas en náhuatl. No eran instrucciones técnicas, eran recordatorios de su centro, de su conexión. «La montaña respira contigo», le susurraba. Eran 2 mundos, 2 filosofías de la fuerza, colisionando no solo en la plataforma, sino en la relación entre atleta y mentor. El conflicto interno de Citlali era una batalla por mantener su centro. Con cada aumento de peso en la barra, la tentación de abandonar su método, de intentar imitar la explosividad de sus rivales para generar más potencia, era inmensa. La voz de la duda le susurraba que su filosofía era hermosa, pero que la física era implacable. Tenía que confiar en las lecciones de su abuelo, en su respiración, en la conexión con la tierra. Tenía que silenciar el ruido exterior y escuchar la fuerza silenciosa que venía de adentro. Era una lucha por la fe en su propia verdad, en un mundo que le gritaba que estaba equivocada. La fe es la raíz de todo poder. Si crees en la fuerza que nace de la convicción y quieres ver cómo una fe inquebrantable puede mover montañas, suscríbete a este canal. La tensión se acumulaba con cada levantamiento. Petra,
acostumbrada a dominar y a intimidar, se encontraba en una posición desconocida. Su principal arma, el miedo que infundía en sus rivales, era inútil contra Citlali. La serenidad de la mexicana era un espejo que le devolvía su propia agresividad, magnificada. Empezó a cometer pequeños errores técnicos, producto de la frustración, forzando los levantamientos en lugar de ejecutarlos. Su entrenador le gritaba desde un lado, pero sus palabras parecían no llegarle. La bestia estaba acostumbrada a luchar contra oponentes, no contra un enigma. Y Citlali era el enigma más grande al que se había enfrentado. Citlali, por otro lado, parecía crecer con la presión. Cada levantamiento exitoso no solo añadía kilos a su total, sino que reforzaba su fe en su método. Sentía la conexión con su cuerpo de una manera más profunda que nunca. El ruido del estadio, los gritos de sus competidoras, el peso de la barra, todo se convertía en información que su cuerpo procesaba y utilizaba. No estaba luchando contra la gravedad, estaba negociando con ella. Estaba encontrando el camino de menor resistencia para la fuerza, una danza de equilibrio y poder que era a la vez hermosa y devastadoramente eficaz. La bailarina, como la había llamado Petra, estaba demostrando que su danza era más poderosa que cualquier rugido. La diferencia de filosofías se hizo evidente para todos. Petra representaba la fuerza que se impone, la que busca dominar y conquistar. Citlali representaba la fuerza que fluye, la que busca la armonía y el equilibrio para lograr su objetivo. Era una batalla entre dos arquetipos de poder, una que se estaba librando no con espadas, sino con barras de acero. Y a medida que la competencia se acercaba a su clímax, la pregunta ya no era si la mexicana podía competir, sino si su método, su sabiduría ancestral, podía realmente derrotar al sistema que había dominado el deporte durante décadas. El escenario estaba listo para una revolución. Llegó el tercer y último intento. Petra, sintiendo la presión de la mexicana, decidió dar el golpe de gracia. Pidió 151 kilogramos en la barra, 1 kilo por encima de su propio récord mundial. Si lo levantaba, la competencia terminaría. Sería la reina indiscutible, y la bailarina sería relegada a una nota al pie de página. Se acercó a la barra, el rostro una máscara de furia y concentración. El público guardó un silencio reverencial. Rugió y tiró. Logró el clean, la barra descansando sobre sus hombros, pero el esfuerzo fue visible, sus piernas temblaban. Se preparó para el jerk, empujó con toda la fuerza de su ser. La barra subió, pero no lo suficiente. Perdió el equilibrio y la barra se estrelló contra la plataforma con un estruendo metálico que sonó a derrota. Fallo. Ahora todo dependía de Citlali. Tenía un último levantamiento. Para ganar, para convertirse en campeona del mundo, necesitaba levantar 146 kilogramos, un peso que nunca había intentado en su vida. Era un salto de 8 kilos sobre su mejor marca personal. Era, en teoría, imposible. Su entrenador se acercó, su rostro una mezcla de esperanza y terror. ¿Estás segura, mija? Citlali lo miró, y en sus ojos no había duda. La montaña no se pregunta si puede soportar el cielo, dijo en voz baja. Simplemente lo hace. Pidió el peso. 146 kilogramos. El silencio en el estadio era ahora absoluto, una tensión tan densa que se podía sentir en la piel. El número 146 apareció en la pantalla gigante. Un murmullo de incredulidad recorrió el estadio. Era una declaración de intenciones audaz, casi una locura. Petra Ivanova, observando desde el backstage en un monitor, soltó una risa incrédula. «La niña está soñando», le dijo a su entrenador, pero en sus ojos, por primera vez, había una sombra de inquietud. La calma de la mexicana durante toda la competencia había sido antinatural, y esta audacia final era desconcertante. La bestia, por primera vez, sentía el aliento de un cazador diferente en su nuca, uno que no había visto venir. Citlali caminó hacia la plataforma. No había prisa en sus pasos. Era como si estuviera caminando hacia el centro de su propio universo. Se paró frente a la barra, una línea de acero y discos de colores que representaba el peso de la historia. No la miró como a un enemigo, sino como a una pareja de baile.
Se frotó las manos con magnesio, un ritual lento y deliberado, y entonces cerró los ojos. El mundo entero desapareció. El estadio, la multitud, los jueces, Petra, todo se desvaneció. Solo quedaron ella, la barra y la memoria de una montaña. En la oscuridad de su mente, no visualizó el levantamiento. Sintió la conexión, sintió la energía subir desde el suelo de madera a través de las suelas de sus zapatillas, anclando sus pies a la tierra. Sintió su columna vertebral alineándose, convirtiéndose en un conducto. Sintió su respiración, lenta y profunda, como la respiración de un volcán dormido. No estaba acumulando una explosión de energía, estaba canalizando una fuerza que ya existía, una fuerza que venía de abajo, de la tierra. La superación de su dolor interno, de la duda, no fue un acto de voluntad, fue un acto de rendición a su propia filosofía. Abrió los ojos, se agachó y agarró la barra. Y entonces comenzó el clean. Pero no fue un tirón violento, fue un movimiento fluido, una ola. La barra se despegó del suelo sin un tirón, ascendiendo por sus piernas, acelerando a medida que usaba el impulso de sus caderas y aterrizando en sus hombros con una suavidad que hizo que los 146 kilogramos parecieran la mitad. Se puso de pie, la barra descansando sobre su pecho, su rostro sereno, sus ojos fijos en un punto invisible, en la distancia. Había completado la primera parte del imposible. El estadio contuvo la respiración. Ver a alguien hacer que lo imposible parezca fácil es ser testigo de la verdadera maestría. Si te inspiran aquellos que redefinen los límites de lo posible, únete a nuestra comunidad. Es un clic para celebrar la belleza de la fuerza silenciosa. Ahora, el jerk, el empuje final sobre la cabeza, la parte más brutal de la prueba. Petra observaba el monitor, su expresión una mezcla de shock y una esperanza maliciosa de que fallara. Citlali se preparó, pero de nuevo, su técnica desafió toda convención. En lugar de una explosión violenta hacia arriba, realizó un pequeño ajuste con sus pies, casi un paso de baile. Hundió su cadera, absorbiendo la energía potencial, y luego empujó. La barra subió, no con la velocidad de un cohete, sino con la estabilidad imparable de una placa tectónica en movimiento. No hubo un grito, solo el sonido de una exhalación perfectamente sincronizada. En el instante en que la barra estuvo sobre su cabeza, el mundo se detuvo. El peso que debería haberla aplastado pareció volverse ingrávido por una fracción de segundo. En ese momento de quietud absoluta, ella no era una atleta sosteniendo una barra, era una columna, un pilar que conectaba la tierra con el cielo. Era la encarnación de su montaña, del Popocatépetl, sosteniendo el peso del mundo con una calma milenaria. La fuerza no era una explosión, era una alineación perfecta, un equilibrio trascendental. Era la prueba final de que su abuelo tenía razón. La verdadera fuerza no se impone, simplemente es. Extendió sus brazos, sus codos bloqueándose en una posición de una estabilidad absoluta. Y allí estaba, el récord mundial, sostenido sobre la cabeza de una joven mujer cuyo cuerpo, según la ciencia, no debería ser capaz de hacer eso. La imagen era icónica, una que quedaría grabada en la historia del deporte. Su cuerpo, sin la masa muscular hipertrofiada de Petra, sostenía el peso con una alineación esquelética perfecta, como una columna de un templo antiguo. Su rostro no era una máscara de esfuerzo agónico, sino de una concentración trascendental, casi pacífica. La cámara, en un momento de genialidad televisiva, dividió la pantalla, mostrando a Citlali sosteniendo el récord y a su lado a Petra, cuyo rostro se había descompuesto en una máscara de shock y un respeto a regañadientes. Sonaron las 3 luces blancas. El levantamiento era válido. La multitud, tras un segundo de silencio atónito, estalló en la ovación más grande de la noche. Citlali sostuvo el peso por un segundo más, asegurando el control. Luego dejó caer la barra, pero no se giró para celebrar. No levantó los puños al cielo. Hizo algo que nadie había visto nunca en una competencia de este nivel. Se giró hacia la barra que yacía en el suelo y le hizo una pequeña y respetuosa reverencia.
un gesto de gratitud a su pareja de baile, un reconocimiento de que la fuerza no era suya, sino algo que había canalizado. La campeona del mundo acababa de ser coronada, y su primer acto fue uno de humildad. La victoria de Citlali Ortiz no fue solo una sorpresa, fue un cataclismo que sacudió los cimientos del mundo de la halterofilia. Su técnica, su filosofía, su serenidad, todo era una anomalía que desafiaba décadas de doctrina. En los días siguientes, su levantamiento récord fue analizado hasta la saciedad por científicos del deporte y entrenadores de todo el mundo. Lo que descubrieron fue revolucionario. La técnica del volcán, como la bautizaron al distribuir la fuerza a través de todo el sistema esquelético y facial, en lugar de concentrarla en grupos musculares específicos, no solo era increíblemente eficiente, sino que también prevenía las lesiones crónicas que plagaban el deporte. Citlali no solo había ganado, había iniciado una revolución. El eco de la barra al caer resonó más allá del estadio. La imagen de su reverencia se convirtió en un símbolo viral de una nueva forma de deportividad, una que honraba el esfuerzo y el instrumento por encima del ego. En la sala, la reacción fue visceral. El público de Europa del Este, que había llegado para ver a su bestia devorar a la competencia, se quedó en silencio por un momento, procesando la derrota. Luego un hombre mayor en la primera fila, un ex levantador ruso, se puso de pie y comenzó a aplaudir lentamente. A él se unió otro, y luego otro, hasta que todo el estadio, sin importar la nacionalidad, se puso de pie en una ovación atronadora, no solo para la campeona, sino para la artista que les había mostrado una nueva y hermosa forma de fuerza. En la rueda de prensa posterior a la competencia, con la medalla de oro colgando de su cuello, Citlali finalmente rompió su silencio. Un periodista le preguntó el secreto de su fuerza. Ella respondió en un español suave, con su entrenador traduciendo, y sus palabras resonaron con una profundidad que silenció la sala. En mi pueblo, dijo, creemos que la fuerza no está solo en el músculo que explota, como la ceniza de un volcán. La verdadera fuerza está en la raíz que se aferra a la tierra, en la montaña que soporta el cielo en silencio. Con esa simple metáfora, le dio al mundo una nueva forma de entender el poder. Se convirtió en un símbolo de que existen otras formas de conocimiento, otras fuentes de fuerza, más allá de las convencionales. La humillación que Petra Ivanova había infligido se convirtió en su propia ruina. Regresó a Bulgaria no como una heroína, sino como el símbolo de un sistema obsoleto que había sido derrotado por una filosofía superior. Intentó adaptar su entrenamiento, pero su cuerpo, castigado por años de un método brutal, no pudo cambiar. Se retiró del deporte un año después, una bestia domesticada por una montaña. Citlali, en cambio, se convirtió en la nueva cara de la halterofilia, una que promovía la salud y la longevidad por encima de la fuerza a cualquier costo. Su enfoque holístico comenzó a ser adoptado en 1900 en gimnasios y centros de entrenamiento de todo el mundo. El impacto de su victoria fue más allá del deporte. Se convirtió en una heroína nacional en México, un símbolo de la fuerza silenciosa y la dignidad de los pueblos indígenas. El gobierno, aprovechando la ola de orgullo, invirtió en programas para apoyar a atletas de comunidades rurales, reconociendo que el talento no solo se encuentra en los centros de alto rendimiento de las ciudades. La historia de Citlali y su abuelo mecapalero se enseñaba en las escuelas como un ejemplo de que la sabiduría ancestral y la ciencia moderna no son enemigas, sino que pueden coexistir y potenciarse mutuamente, creando una forma de excelencia más completa y humana. Su influencia también generó un cambio en la percepción de la fuerza femenina. Demostró que la fuerza no tiene por qué ser masculina o agresiva. Su imagen, la de una mujer de una fuerza increíble, pero con una feminidad serena, rompió estereotipos. Inspiró a miles de mujeres a practicar el levantamiento de pesas, no para desarrollar cuerpos hipertrofiados, sino para encontrar su propia fuerza interior, su propio equilibrio, su propia montaña. Su legado no fue solo un récord mundial, sino una redefinición de lo que significa ser una mujer fuerte en el siglo XXI.
El mundo de la nutrición deportiva también aprendió de ella. Cuando se le preguntó por su dieta, no habló de batidos de proteínas ni de suplementos, sino de maíz, frijoles, amaranto y los alimentos que su comunidad había cultivado durante siglos. Nutricionistas comenzaron a estudiar la dieta del Popocatépetl, descubriendo una sinergia de nutrientes increíblemente eficaz para la construcción de fuerza funcional y resistencia. Citlali, sin proponérselo, se convirtió en una embajadora de la soberanía alimentaria y de la sabiduría nutricional de su cultura, demostrando que la respuesta no siempre está en un laboratorio, sino a menudo en la tierra que pisamos. La historia de Citlali es un poderoso testamento de que la verdadera fuerza no siempre es la más visible o la más ruidosa. Nos enseña que la arrogancia de juzgar a otros por su apariencia es la mayor de las debilidades y que la sabiduría a menudo reside en las tradiciones que el mundo moderno ha olvidado. Su victoria fue una victoria para el equilibrio, para la técnica y para la conexión mente-cuerpo. Si crees que hay una fuerza más profunda esperando ser descubierta dentro de cada uno de nosotros, suscríbete a nuestro canal. Únete a nosotros para celebrar las historias de aquellos que nos enseñan a ser fuertes desde la raíz. 3 años después. No estamos en un estadio en Moscú, sino al aire libre, en una explanada de tierra en las faldas del volcán Popocatépetl. El aire es limpio y fresco. Vemos a Citlali, ahora una leyenda retirada en la cima de su carrera, enseñando a un grupo de jóvenes de su comunidad, hombres y mujeres por igual. No usan barras olímpicas de acero, sino troncos de árboles de diferentes grosores y piedras de río lisas y pesadas. No les está enseñando a competir, les está enseñando a levantar, a moverse, a respirar. Les está enseñando a ser fuertes, no solo para un deporte, sino para la vida. Y mientras lo hace, el viejo volcán a sus espaldas exhala una pequeña fumarola de vapor, como si asintiera en señal de aprobación.